Efesios capítulo 4. Qué curiosidad. Efesios, el capítulo 4. Bueno, vamos para allá. Denme un momentito nada más en lo que yo me ubico y también arreglamos todo esto para que estemos ya en línea. Muy bien. Efesios capítulo 4, vamos a dar lectura a un poquito de este pasaje para ubicarnos en la enseñanza del día de hoy, en el texto base para la enseñanza del día de hoy. Efesios capítulo 4, dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Noten, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y no voy a seguir leyendo porque si no tiendo a quererles explicar todo y no tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí, porque aquí está una de las expresiones que estamos intentando nosotros estar analizando. ¿Se acuerdan cuáles son las expresiones que queremos analizar en la palabra de Dios? Los domingos por la tarde estamos llegando a la Escritura para aprender algunas de estas enseñanzas en torno a estas expresiones. ¿Recuerdan cuál es? ¿Y pueden ubicar una de esas expresiones en este pasaje? Sí. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Los unos a los otros en amor. ¿Pero qué debemos hacer los unos por los otros? Soportarnos. Soportarnos. ¡Wow! Soportarnos. Hay un coro por ahí. ¿Te acuerdas cómo va a mí? Hay un coro que dice: se necesita Cristo para amar a mi hermano. Sí, ¿verdad? Se necesita a Cristo, porque la verdad somos a veces insoportables, ¿no? La verdad que sí. Nos puede dar risa un poquito, pero a veces nos cuesta, porque somos diferentes. No solamente somos distintos, somos crecidos en contextos distintos. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, lo que pensamos que es bueno, lo que pensamos que es aceptable, puede ser totalmente inaceptable para otro. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y la Escritura por eso también tiene que decirnos soportándonos los unos a los otros. Pero además de esto, no solamente somos distintos en función a nuestra educación, nuestra cultura en general, donde sí tiene que ver dónde fuimos y cómo fuimos educados. Si fuiste educado con la chancla voladora, serás más respetuoso. Si fuiste, la verdad, educado con haz lo que quieras, pues, ¿sabes qué? No creo que seas muy respetuoso, aunque tú digas que sí. La realidad está en que hay una gran diferencia. Gracias a Dios, porque a mí no solamente con chancla, sino con cable, con palo, con piedras, bueno, no les voy a decir todos los secretos de mi abuela, que sobre todo mi abuela y mi madre también, ¿verdad? Que hacían de las suyas, pero bueno. El detalle es, hermanos, que eso es lo de menos, ser distintos por cuestión de nacionalidad, de dónde naciste, qué estudiaste, qué aprendiste, eso es lo de menos, porque uno puede, moralmente hablando, esforzarse y ser educado, pero el problema principal es porque todos inequívocamente somos pecadores. Y pecamos, bueno, déjenme decirles una cosa. Una persona puede intentar evitar pecar de manera práctica. De hecho, puede hacer todo su esfuerzo y aparentemente ser alguien socialmente aceptable y moralmente bueno a los ojos de la sociedad. Pero el tema está en que, por naturaleza, somos pecadores. Y esa naturaleza no nos la podemos quitar de encima por mucho esfuerzo moral que hagamos. Tarde o temprano saldrá a relucir el cobre. No el oro, el cobre.
¿Por qué? Porque a lo mejor podemos aparentar que somos dorados y eso engañar y pensar que porque que estás brillando muy bonito, ¡ay, es de oro! Y cuando te acercas y no, es de cobre. Es de cobre. Es de cobre. Y es que así somos. Somos seres humanos. Somos de verdad seres humanos con dificultades, situaciones que, insisto, por muy bien educados que estemos, por muy bien enseñados que estemos, por mucho esfuerzo que hagamos, llega un momento en el cual nos convertimos en alguien insoportable. Ya hemos hablado de varias temáticas en torno de hacer los unos por los otros. Pero hoy tenemos que enfatizar esto, soportarnos los unos. Nos da varios elementos, no me voy a adelantar, pero fíjense, ¿qué es soportarnos? Es ser tolerantes. No con la tolerancia que la sociedad nos enseña, porque es una tolerancia intolerante. O sea, te toleran siempre y cuando estés de acuerdo con todo lo que digan, pero si estás en desacuerdo con lo que dicen, ya no te toleran. Eso no es tolerancia. La tolerancia tiene que admitir también que tenemos opiniones distintas. Ahora, pero una de las cosas por eso que tenemos que enfatizar, que aunque tengamos contextos distintos, el común denominador es que somos seres humanos con una naturaleza caída, pecaminosa, que nos mueve a pecar, que nos inclina a pecar, pero eso tiene solución. La solución es Cristo. Dios puede darte una naturaleza nueva, su propia naturaleza, y convertirte en un ciudadano celestial. Por eso ahí ya no es de que es de Venezuela, es de México, es de Cataluña, es de Ecuador. No. Es que somos ciudadanos celestiales y por lo tanto podemos vivir la vida que Cristo nos llamó a vivir. Pero ahora la Escritura nos muestra claramente que hemos de ser tolerantes, tener paciencia, ser, la verdad, conscientes que tenemos diferentes idiosincrasias y tenemos diferentes debilidades y diferentes fortalezas. Insisto, lo que puede parecer para ti que no es una situación mala, para otro puede ser muy ofensiva. Y todo está también en considerarnos los unos, el pensar en el otro y no nada más pensar en yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es vivir conforme a la ley real. La ley real nos dice que debemos de amar al prójimo como a uno mismo. Implica en ponerte los zapatos del otro, implica en quererle ayudar de verdad, implica en quererte sacrificar por el otro. No nada más es el asunto de, a veces pensamos que amar es sentir cierto cariño por alguien. Eso no es amar. El amor no necesariamente tiene que sentir cariño, emoción. El amor es una decisión que buscas el sumo bien por alguien quien amas, te preocupa, te interesa y darías tu vida por la persona que amas. Y aunque en ocasiones tengas que reprenderle, que confrontarle, que decirle esto está mal, por favor no lo hagas, se le dice en amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero su bien. Y como la Escritura también nos muestra, ¿no? La herida, se me van otras, Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. O sea, es que cuando alguien nos señala algún problema, es una herida que nos abre. ¿Pero para qué? Para curar, como el médico. Por eso nos hacen ciertas cirugías. Nos duele, si nos le hicieran sin anestesia. Les digo una cosa, me hicieron una microcirugía sin anestesia. No se la deseo a nadie. Bueno, era una tontería y por eso dije al doctor, sí, dale. Tengo muchas, como ven, manchas en la piel y ya me empezaban a molestar demasiado. No podía usar casi corbata porque me molestaba mucho y me sangraba. Entonces fui al dermatólogo y me dijeron, bueno, tecito y te las quito. Ok, fui. Y ay. No me gusta ir al dentista, pero ahora digo, aborrezco ir al dermatólogo. Porque las 3 técnicas que utilizó, qué bárbaro, me hizo sufrir. Estaba haciendo frío y toda la cama donde estaba ya acostado quedó empapada después de, bueno, ya no digo más detalles, ¿no? Pero el detalle es que me acuerdo y me duele. Y la realidad está, hermanos, que tenemos que ser conscientes que a veces nos vamos a causar dolor. A veces voluntariamente o involuntariamente. Y la Escritura nos dice por los dos lados que tengo que aprender a soportarme el uno para el otro. Considerar al otro. Ahora, ¿has encontrado cristianos difíciles? ¿O gente que se dice cristiana que es difícil? Porque tenemos que decirlo también.
muchas veces mucha gente se aleja del cristianismo porque dice, no, es que hay un montón de hipócritas allí porque ya es fulano, perengano y sutano, tal cosa y tal cosa. Bueno, tengo que admitir que sí los hay, pero que sean cristianos manifiestan que a lo mejor no lo son. Y el hecho que mucha gente se congregue, o poca gente, o mucha gente se congreguen en algún lugar, no quiere decir que sean cristianos. El cristianismo no tiene que ver en el tema, en el asunto donde te congregas, sino tiene que ver con a quién sigues de verdad y si ha habido arrepentimiento y fe. Claro que un verdadero creyente se querrá congregar, no quiero decir que no se congregue, que como algunos salen por ahí, que bueno, Dios está en todas partes, yo puedo ir a donde sea. No, la Biblia nos enseña otra cosa, ya hablaremos de eso en su momento, pero tiene que haber un compromiso, tiene que haber un anhelo, tiene que haber un soportarnos los unos a los otros. Si te vas a otro lado al monte, dices, aquí adoro a Dios, ¿ahí a quién soportas? El sol nada más, ¿verdad? Si está como el día de hoy, si acaso. Pero la Biblia es muy clara, no te dejes de congregar, por ejemplo. Nos habla de que somos un cuerpo en Cristo y que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo con él padece. La Escritura nos muestra claramente que tenemos diferentes funciones, diferentes dones. Y cuando un miembro falta, se nota su ausencia, el cuerpo de Cristo se debilita. Y por lo tanto, tenemos que crecer en compromiso y en entender que estamos vinculados, unidos e identificados con Cristo directamente. Y por eso el Señor nos muestra soportándonos los unos, porque en esa relación habrá situaciones que no son realmente las óptimas. La razón, somos pecadores, somos seres humanos caídos, no somos perfectos, tenemos una educación distinta y tratar con diferentes nacionalidades le agrega un elemento excepcional, ¿no creen? Adicional. Porque si tratar solo con mexicanos en México era complicado, créanme que tratar con diferentes nacionalidades es más complicado. Porque pensamos diferente. Y está bien, siempre y cuando tú estés dispuesto a someterte a la palabra. Es porque lo que nos vincula y lo que nos une es el Señor. No de que somos latinos, no de que somos de países de América Latina, no. Sino si de verdad vamos a estar unidos, no es por la región de donde venimos, es porque nos sometemos al Señor. Es lo que nos trae y nos da la calidad o nos da la capacidad, de soportarnos. La Biblia nos indica la manera en que puedo soportarles. Se oye muy soberbio que les diga, no, yo puedo soportarles como si ustedes no me tuvieran que soportar a mí también, ¿no? Porque también me tienen que soportar y no en el plano de, sopórtenme, ¿eh? Voy a ser grosero con ustedes, pero me tienen que soportar. Ahí hay un problema. Sí tengo que aprender a amar a una persona así, pero llega un punto en que, ¿sabes qué? O cambias, o ya hablábamos qué hay que hacer con una persona que ofende, así. ¿Se acuerdan? Sí. Amonestamos los unos a los otros y Dios nos da las pautas, es lo que vimos. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo soportar aún, y no solamente soportar, sino ayudar a esa persona con sus debilidades? Bueno, vamos a ver ahora Colosenses capítulo 3. Aquí en Efesios dice claramente, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Regresaremos a ese pasaje más adelante, pero vamos a ver algunas otras cuestiones que nos hablan, este otro pasaje que menciona elementos que aquí también se dan. Por ejemplo, dice, debo soportar con humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Se dan cuenta? Ahora vean Colosenses capítulo 3, ahí adelantito, son unas páginas adelante. Si ya lo encontraron, ahora sí bien rápido, ¿verdad, Maciel? ¡Qué bárbara! Te llevaste el premio hoy, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, dice la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego otra vez el versículo 13, noten qué frase aparece ahí luego. Soportándoos unos a otros. Y luego agrega otro elemento que ya hemos visto, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y mira, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y eso ya nos lleva a las ligas mayores, de la manera que Cristo os perdonó. Fíjate, el elemento para poder soportar también tiene que ver con perdonar.
El elemento para poder soportar tiene que ver con ser paciente. Y la paciencia es carácter. No es dejadez. No es esa tolerancia falsa de decir, que haga lo que quiera. La paciencia es firmeza. La paciencia me empuja a seguir al Señor, aunque haya malos testimonios, por decirlo de esa manera. Porque serían como esa corriente contraria, que nos es contraria. El hecho de que alguien, un creyente, sea insoportable, se opone a las cosas de Dios, porque cuando no estamos andando en el Espíritu y estamos dañando a otros, estamos yendo en contra del Señor y estamos yendo en contra de aquellos también que están queriendo avanzar con el Señor. Y por lo tanto, quien quiera avanzar en el Señor encuentra esa resistencia. ¿Qué tiene que ser? Paciente. Entonces, ¿cómo debemos en primera instancia atender o enfrentar a una persona insoportable? Con paciencia. Ahora, esta palabra se encuentra en los dos pasajes, tanto en Efesios capítulo 4 como en Colosenses capítulo 3. En otras palabras, y alguien lo ha dicho de esta manera, por favor, tenga paciencia conmigo. Dios no ha terminado conmigo todavía. Ahora, ¿con quién ha terminado? Tendríamos que estar ya para que dijéramos, ya terminó conmigo y ya no estaríamos aquí. Así de sencillo. No ha terminado conmigo. Estoy en página en construcción. Vemos luego en internet, página en construcción. Estamos en construcción. Tenemos que ser pacientes. Ahora, pero esto es de 2 vías. Porque así como alguien está en construcción, tú mismo estás en construcción. O sea, así como tú vas a tener que soportar a alguien, déjame sorprenderte. Alguien también te va a tener que soportar a ti. ¿Sí o no? Porque a veces pensamos que, todo mundo, qué barbaridad. Ya no los aguanto, estoy teniendo que soportar a todos. Y cuando realmente tengo que ver es que también hay algunos que me están soportando. A mí también. ¿Cómo cambian las cosas? Cuando me doy cuenta que yo no estoy tampoco exento de ser insoportable. Y justamente por eso luego juzgamos de acuerdo a la situación, porque de repente queremos, ¿verdad?, que la gente nos trate a nosotros con paciencia cuando nosotros somos impacientes con la gente que no soportamos. Y tenemos que tener cuidado en estas relaciones que estamos construyendo, en este inicio de obra que tenemos aquí en Toledo, en esta vinculación de familia que estamos teniendo, en esta cercanía. Todo es bonito, todo es gozo, todo es sonrisa, pero llega un momento en que, les dije el otro vez, de repente necesitaremos que alguien nos dé una jaladita de orejas. O, en este caso, simplemente soportarnos. O que te soporten. Y oremos los unos por los otros. Y aguantemos. Es como el bebé. Piensen, ¿está llorando intencionalmente? ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Chamaco, cállate! ¿A la mexicana? No. ¿Pero qué tenemos que hacer con él? Soportar. No pasa nada. ¿O pasa algo? Yo les digo, no llora sangre, no pasa nada. Si llorara sangre, al hospital, vamos, urgencias, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay un problema, ¿no? Yo sé que las mamás quieren atender, que el niño no llore, pero es inevitable que llore de repente, ¿no? Y que ese asunto, pues sí, marca que está incómodo, a lo mejor no ha dormido, no ha comido, tiene gasecitos, o le duele ya cuando el llanto es que notan las mamás que es un llanto que no es normal, que algo está mal, entonces pues sí, urgencias, ¿no? Porque siguen llorando y dices tú, es que esto ya no es normal, ya está comido, ya está cambiado, ya está esto, ya está aquello. ¿Qué queda? Pues nos llevamos al hospital. Pues sí, así es el asunto, ¿no? O las que son más sabias sí entenderán, pero las que de repente cuando están empezando, ¿verdad? En el asunto de la maternidad, pues bueno, hay que medio adivinar, medio mamita, oye vecina, oye, que me está pasando esto, y bueno, pero bueno, sigamos. Pero se dan cuenta, un ejemplo tan básico y tan obvio, ¿qué hace la gente madura con una situación así? Soporta. Es paciente. Mientras no hay una situación de riesgo, de gravedad, uno espera. Y está en lo que debe estar uno, sin distraerse. Es lo que tenemos que pensar y hacer. Y tenemos que asentar nuestras vidas pronto. ¿Sabes? Yo quiero que Dios nos bendiga. ¿Tú no? Que Dios nos prospere. Y cuando hablamos de prosperidad no estamos pensando en dinero, no estamos pensando en casa, estamos pensando en una comunión hermosa que nos lleve a honrar a Dios y que otras personas puedan conocerla a través de lo que está pasando entre nosotros.
Y no va a ocurrir si no nos soportamos. ¿Se dan cuenta la importancia y la trascendencia? No existe ninguna iglesia perfecta. No existe. En la tierra ahorita no. Habrá una cuando estemos con el Señor. Pero hoy no es perfecta. ¿Por qué? Porque tú y yo la hemos echado a perder. Tú y yo. Porque somos seres humanos pecadores. Otra vez. Dirán, aquí nos dicen lo malo que somos. Pues sí, es que es lo que es la verdad. ¿Sabes que el mundo insiste que no eres malo? Sí. El mundo está insistiendo todo el tiempo que no, nadie es malo, que eso es mentira según lo que tú creas, lo que tú veas, lo que tú digas. Y se ha tragado la gente esa mentira. Tú vales, tú puedes, tú eres. Pero el creyente en Cristo debe ceñir los lomos con la verdad. Y la verdad no peca, pero como incomoda de vez en cuando. Y tenemos que recordarnos nuestra condición. Ahora, no recordarnos nuestra condición como para decir, soy pecador, tengo que pecar. No. Hay un remedio. El remedio es la cruz de Cristo. El remedio es el sacrificio de Cristo. El remedio es la obra de Cristo a favor nuestro. La justicia de Dios. Dios ajusticiando a su Hijo para que yo no tenga que sufrir la ira de Dios. Ese es el punto. Esa es la realidad del Evangelio. Dios haciendo todo para que yo pueda tenerlo todo en Él. Pero otra vez, como quiera, estamos en esta carne. Batallamos con esta carne. Y aunque queremos andar en el Espíritu, luego la carne, cedemos a la carne y nos volvemos insoportables. Ya no es la película de los invencibles, ya es la película de los insoportables, ¿verdad? Unos contra otros y luego otros contra todos. Así que seamos conscientes, es una gran verdad. Dios nos está moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Recuerden esto, ese es el propósito de Dios para todos. Y algunos están más lejos y otros están más cerca. El asunto está en que sigamos avanzando. Estamos en diferentes etapas en nuestra vida espiritual. Algunos requieren nacer en Cristo. Y como un bebé, tener todo ese cuidado que una mamá le da a un bebé. La leche, el cuidado, el aseo, el baño, ¿verdad? La ducha, el cambiarle el pañal cada... Dice Alejandro, por favor, que sea menos seguido, ¿no? Es un alquiler eso de los pañales, ¿no? El día de hoy, ¿no? Pues ya la antigüita, hermano. ¿No? Pañal de tela y vámonos. A lavar, ¿no? Dice, no, pobre mamá. Pues ya sé que prefieren, ¿no? Pero es práctico, ¿no? Pues es una bendición, pero luego cuando uno empieza a decir, oye, tendremos suficiente, es un alquiler, ¿no? Pero bueno, ánimo. Se puede, Alejandro, se puede. Adelante, ¿no? Ahora, estamos en diferentes etapas. Y mira, sé consciente de esto. ¿De quién hay más? ¿De quién se espera una respuesta más adecuada? ¿De la persona madura o de la persona inmadura? Se espera de la madura. De la madura. Pero de la madura, ¿según quién? ¿Verdad? Porque a veces también nuestras expectativas, la madurez espiritual atiende a nuestro reflejo y crecimiento en el Señor. El tiempo podría ser un factor, pero no es determinante. Porque la madurez espiritual puedes crecer rápido si te rindes al Señor y dejas que Él obre en tu vida. O puedes estar siendo un chabelo. ¿Quieren saber qué es un chabelo? Lo pueden googlear y ver en YouTube. En México había un programa infantil. Aunque ese actor luego también no hacía nada más actuaciones para niños, también para adultos, esas no las recomiendo, pero las de niños sí. Tenía un programa familiar los domingos inclusive, se llamaba En Familia con Chabelo. Era un señor que era más alto que yo, un poquito más fuerte, no gordo, pero fuerte, y se vestía como niño, y hablaba como niño. Se vestía con pantalones cortos y estos tipos de monos, y hablaba como niño. Yo lo conocí siendo niño en persona, me iban a operar de las anginas, y estando en el hospital, él estaba ahí porque evidentemente algún familiar estaba en el hospital. Y llegué a saludarlo. Y el ingrato, lo malo está en que me respondió con su voz normal. Digo, el ingrato porque siendo yo un niño, y voy y lo saludo, y me habla con su voz ronca. Y nuevamente hablaba con una voz imitando una voz de niño. Así más o menos, ¿verdad? Una voz de niño. Entonces, pero sabes, lo malo está en que, bueno, ese es un carácter,
Personajes, sí, es que estoy gringueando y a veces es el problema. Él tiene la culpa Roda, ¿verdad? Aquí, muy bien. Está luego hablando un poquito en inglés y eso, y se cruzan los cables. Un personaje, claro, él es su trabajo y se quedó en ese personaje, porque pudo y hizo otros en su vida, pero ese fue, todo mundo en México lo identifica como el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho, bueno, que básicamente esos son. Bueno, era menos versátil, ese es el Chavo, ¿no? Digo, el Chabelo. Pero ¿sabes que hay creyentes Chabelo? Adulto chico o niño grande. Y es un problema. Tenemos que crecer, tenemos que madurar en el Señor, tenemos que reflejar no al pastor Alfonso, no al pastor Gabriel, sino a Cristo. Y la meta es alta. Es imposible para el ser humano. Nadie puede ser como Cristo por mucho esfuerzo que tenga. Por eso, otra vez, volvemos. Arrepentimiento y fe. Reconozco que merezco la condenación. Admito que sin Cristo estoy condenado y merezco el infierno. Pero al confiarle mi vida a Él, Él viene a mi vida, transforma, me da nueva vida en Él. Y Él mora en mí de tal manera que yo puedo vivir su vida. Y puedo dejar de ser Chabelo. Pero es fácil volver a ser Chabelo, porque ya se supone, oye, el Señor me alcanzó con su gracia hace 37 años, 38 ya, próximo mes de mayo, 4 de mayo, sería mi cumpleaños espiritual número 38. Y se supone que un varón de 38 se comporte como un varón de 38, ¿verdad? Pero a veces se comporta como un niño grande, o como un adulto chico. Y ahí está el problema. Y ahí nos volvemos insoportables. Por esa razón, requerimos ejercer mucha paciencia para tolerar lo que no nos agrada de otros. No les voy a preguntar qué no les gusta de mí. No quiero que me digas o que me preguntes qué no me gusta de ti. No ando haciendo listas, quiero decirte. Pero seguramente habrá en algún momento algo que diga, ay, este amigo otra vez con esto, ay, esto con aquello, ay, esto con esto otro. Pero tenemos que aprender en las cosas que no son pecaminosas a tolerarnos. Con el pecado ya hemos aprendido un poquito cómo tratarlo. Con las ofensas directas hemos aprendido un poquito cómo tratarlo. Pero hay cuestiones que no son ni siquiera pecaminosas, simplemente somos diferentes de manera de pensar y nos sentimos o no soportamos a alguien así. Ni siquiera en algo malo, Ni siquiera en algo malo necesariamente. Ahora, avancemos porque si no, nos damos el tiempo. Eso no quiere decir que toleremos el pecado, insisto. Eso lo confrontamos y lo arreglamos, pero que vamos a tolerar características que no nos agradan de otros. Hay características que no nos agradan de otros, sí, las hay. Y tenemos que ser honestos con eso. Para poder también obligarnos un poquito en el sentido de decir, Dios, ayúdame para tolerar esta situación. Sé que no es muy grata para mí, pero tampoco es algo que te ofenda. No, por eso voy a estar confrontando a un hermano, porque pues, no es algo que la Biblia diga que es un pecado, alguna situación, que también, que hay algunos que quieren ver a todo como pecado si no se hacen las cosas como uno piensa, ¿no? Es que si no traes corbata es pecado. ¿Quién te dijo? ¿Cuándo Cristo usó una corbata? Digo, se lo digo. ¿Y entonces por qué la uso? Pues porque me gusta. Porque me gusta vestir con cierta formalidad, que ya llega el calor y ustedes saben que ya no la aguanto bien. La aguantaba menos por lo que traía por acá. Ya que me los quité ya no tengo tanta excusa, ¿no? Pero ya me desacostumbré un poquito a la corbata y ahora que me la pongo ya estoy sufriendo, ¿verdad? Otra vez. Pero nadie dice que tienes que. Ahora es bien porque le estás dando un lugar especial a esta reunión. No es cualquier reunión. Venimos delante de Dios. Y siempre lo digo, es que cuando vas a una boda, ¿cómo vas? Engalanado. Y una boda es importante, yo no digo que no sea importante, pero ¿será más importante que encontrarte con Dios? ¿De adorarlo? ¿Será más importante? Ahora, no digo que te vayas por una corbata ni nada de eso. Estoy diciendo que hagamos lo mejor que podemos, ¿ok? Eso sí estoy diciéndolo. Lo mejor que podemos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Dándole realce a lo que tenemos. Este es otro tema, pero después algún día hablaremos más detalladamente de esto. Ahora, ¿cómo tenemos también que afrontar para soportarnos los unos a los otros? Requiero tener paciencia, pero requiero tener sobre todo un espíritu perdonador. Mira ahí mismo en Colosenses y en Efesios, en las dos pasajes. Primero en Colosenses, que están ahí, ¿no?
capítulo 3, ¿les dije? No, capítulo 3, sí. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Otra vez dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Perdonar es renunciar a nuestros derechos. No es olvidar. Porque alguno dice, perdonar es olvidar. No. Siendo honesto, yo te podría contar muchas cosas que alguien me hizo. Pero si le perdoné, o sea, si hago memoria, me acuerdo. Pero si le perdoné, ¿sabes qué? Renuncio a mis derechos de que tiene que resarcirme el daño. Porque tengo la idea de que como me hizo, me la paga. Me la haces, me la pagas. Entonces, pero cuando perdono, hago un lado el derecho de que me la pagues y digo, ya no quiero nada, pero no en el sentido de que ya no te quiero ver, no. En el sentido de que hago a un lado ese asunto, ese que es mi derecho, y por lo tanto quiero restablecer mi relación y mi comunión contigo. Y déjame decirte algo. Por ejemplo, hace como 30 y tantos años, hubo un asunto delicado con mi familia y con otra familia de la iglesia, recién convertidos nosotros. Hubo algo que un miembro de mi familia hizo muy mal. Y no lo voy a perdonar yo a él en el sentido no lo voy a excusar, pero no quise decir perdonar. Excusar, esa es la palabra que hizo mal. Pero esta hermana pues llegó a la casa y la verdad llegó pues sí, muy ofuscada y nos dijo cosas que no se pueden repetir. Y que fueron ofensivas. Y se fue. Como a las 3 horas regresó con un pastor a pedir perdón. Yo tenía 17 años. 17 años. Y yo le dije, porque era el único de los varones que estaba en casa, mi padre trabajaba afuera, entonces no estaba en casa, estaba mi mamá y yo y otras de mis hermanas más pequeñas. Y yo le dije, hermana, no se preocupe, pidió perdón. Entiendo, yo estaría también muy ofuscado si alguien me hubiera hecho lo que mi hermano hizo. La verdad, no le entiendo. Perdónenos nosotros por lo que pasó a nombre de mi hermano que no estaba, pero de nuestro corazón para con ella queda perdonado el asunto. Ahora, en ese instante yo hago a un lado el derecho que tenía de reclamarle o de ofenderle o decirle o tornarle lo que tú quieras. Pero déjame decirte algo que ha pasado. Decimos que, yo les dije hace rato, ¿no? Olvidar o perdonar es olvidar. Me acuerdo de la ocasión. Me acuerdo que hubo un problema. Me acuerdo que dijo palabras ofensivas. Pero si me preguntas cuáles fueron esas palabras, te digo una cosa, no me acuerdo. Sinceramente. A lo mejor si me empiezo ahí a esforzar por recordarlas, a lo mejor me acordaré. A lo mejor. Pero ¿sabes? Como renuncié al asunto el derecho de que tenía para responderle de acuerdo a lo que nos dijo, entonces eso lo hice a un lado. Y procuramos tener una relación normal con ella. Tomó tiempo hasta que volvió a ser normal. Y te digo una cosa, es una hermana que el día de nuestra boda hizo de verdad, de Laura y yo, y nos ayudó de una manera increíble. Y a la fecha, tenemos una bonita relación. A pesar de aquello. Pero el problema está en que a veces tú y yo no tenemos un espíritu perdonador. Nos la hacen y, ¿sabes qué? Me la pagas. Y la Escritura nos muestra que tenemos que tener esa actitud que, es más, de la manera que Cristo nos perdonó, dice, así también hacerlo los unos a los otros. ¿Y cómo perdona Cristo? ¿Parcialmente? ¿Cómo perdona Cristo? ¿Se dan cuenta? Él dice, si vengo con un arrepentimiento genuino y le pido perdón, ¿qué va a hacer Él? Perdonar. Así de sencillo. Y yo luego, no, si no vienes de rodillas, no te perdono. No, si no me das todo, no te perdono. Sí, y empezamos ahí. No, sí te perdono, pero, ok, me pegaste aquí, ponte para que te pegue 3 veces yo a ti. Y cosas así. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Queremos revancha, en otras palabras. Miren, Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? En Mateo capítulo 18. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Cristo le respondió, hasta 70 veces 7. Entonces, ¿quiere decir que debo perdonar 490 veces? No. Es una figura de dicción. Se llama hipérbole, se llama exageración. Decirte no un número exacto, sino que, Pedro, si sigues contando no es suficiente.
Sigue perdonando. Sigue perdonando tantas veces como sea necesario. Ese es el asunto. Tú y yo tenemos que perdonar a alguien, al menos como Dios me perdonó a mí. Y por eso, si no puedes perdonar a alguien, te digo una cosa, es porque a lo mejor no has experimentado el perdón de Dios. Y ese es el otro asunto. No experimentar el perdón de Dios. Tenemos que experimentarlo. Por último, en esta tarde, no se crean, todavía seguiremos hablando de otras cosas, ¿no? Hay que soportarnos los unos a los otros con mucho esfuerzo. Sí, se requiere esfuerzo de nuestra parte. Dios nos ayuda, Dios está, pero se requiere que tú te pongas en el altar, se requiere que te humilles, se requiere que la paciencia, tienes que ser consciente y tenemos que ser conscientes. La paciencia y el perdón no vienen de manera automática. No son un asunto que simplemente sale. Hay que comprometerse a tener paciencia y perdonar. Y entonces esforzarse a guardar nuestra decisión. Hay que comprometerse con el Señor primero. Hay que amar al Señor, hay que adorar al Señor, hay que valorar el perdón que tenemos. Esos elementos a veces los dejamos pasar. Mucha gente dice, es que yo no creo que Dios me ame, porque simplemente no se acuerda de lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso requiere el esfuerzo, al menos que te acuerdes, que mires a la cruz, que recuerdes que Él estuvo ahí para poderte perdonar. Y estuvo ahí de manera injusta y sufrió lo indecible en la cruz del Calvario. Y a veces nosotros sufrimos una cosita, cualquier tontería, y ya estamos levantando un tango, haciendo un tango, ¿verdad? La Argentina. ¿Saben cómo son los tangos argentinos, verdad? Los hermanos que son de Sudamérica y de Uruguay han de estar más familiarizados porque estaban más cerca, ¿no? Pero son algo dramáticos, ¿verdad? Todo un drama los tangos, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? Son pasionales, bueno. Por eso decimos en México, ¿verdad? A lo mejor no sé si se dice también allá, no, bueno, que aprender una expresión. Este amigo me hace un tango, ¿verdad? Esa es una expresión muy mexicana, aunque se refiere al drama del tango argentino. Y de ahí lo tomamos para expresarlo en una situación que alguien hace un lío de una tontería, ¿no? Y normalmente los conflictos, inclusive piensen en las veces que han tenido un conflicto en la familia, en el matrimonio, y cuando vas realmente siendo honesto y hurgando, son tonterías que no los tendrían que haber hecho explotar de la manera que explotamos. Por eso requiere esfuerzo la parte nuestra. Vale la pena, hay que poner el esfuerzo, pero vale la pena. Ahora, miremos nuestras propias vidas. ¿Hay algo que yo hago que irrita a mis hermanos? Pregúntate. No digas, a ver, ¿a quién no soporto? No. ¿Hay algo que yo hago que molesta a otros? ¿No sería bueno que entonces empezáramos por ahí? Si veo que le molesta a Alejandro que yo le diga chamaco a su hijo, pues ya no le digo chamaco, por ejemplo, ¿no? Bueno. Gracias, hermano, gracias, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Puede ser algo que yo lo hago sin ningún, porque en mi contexto, ahí... Chabelo no. No, porque mi contexto, y ahí está, yo tengo que hacer un esfuerzo de ser lo más neutral, no tan mexicano. ¿Por qué? Porque entiendo que somos de diferentes culturas, pero al mismo tiempo no puedo evitar ser mexicano, porque soy mexicano, y por más que me esfuerzo, me saldrá un mexicanismo de repente, y a lo mejor al salirme, eso puede ser ofensivo para ti, y si me doy cuenta que es ofensivo para ti, ¿qué tendría que hacer yo? Esforzarme más para no irritarte. Ahora, yo esperaría también que tú hicieras lo mismo, o también que me toleres en mi esfuerzo, porque no siempre me va a salir, porque a veces voy a fallar, porque a veces voy a seguir siendo mexicano, y voy a seguir poniéndole chile a la comida, y te voy a ofrecer, y va a tener problemas, ¿verdad? Pobre, no, ella sí quiso chile, quiero aclarar, entonces, picante, ¿no? Roda. Pero bueno, pero la pregunta no solamente es, ¿qué hago yo que irrita a mis hermanos? La pregunta es, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Sabes? Una de las cosas que podemos hacer para cambiar es buscar porciones de la Escritura que me ayudan a atacar ese asunto. Por ejemplo, si mi problema es la exageración, y déjame agregarle, la exageración es otra cosa sino mentira. Viene ya este amigo con un otro cuento, ¿no? Y ya me irrita porque viene con otro cuento. Bueno, si yo soy el que exagero, yo tendría que buscar pasajes en la Escritura que me ayuden a no ser tan exagerado.
Y hay que reconocer en primera instancia la exageración es mentira, porque no estoy diciendo las cosas exactamente como debieran ser. Entonces, seamos conscientes y congruentes de esa realidad y hagamos ese esfuerzo y aprendamos esos pasajes, oremos por esas situaciones. Ahora, cuando vemos más lejos es más fácil. ¿Espero yo más de otros que de mí mismo? O sea, espero que ellos no sean insoportables, que no sean insoportables y que de mí. Porque otra vez, tengo que, la vara con la que mido, voy a ser medido. Si yo mido a mis hermanos así, pues sabes que ellos también te van a medir así, no esperes otra cosa. Entonces tengo que ser consciente y por lo tanto también eso me ayuda a ser más tolerante. Porque cuando yo me doy cuenta que hay situaciones que otros cometen no por tema de malicia, no por tema de pecaminosidad, sino por tema de que están creciendo o son de otro contexto y que tengo que yo aprender a soportar, pues naturalmente entonces yo tengo que pensar eso de ellos, pero también ellos pensarán eso de mí. Por eso lo estamos diciendo abiertamente, para que todos tengamos esa idea de los unos por los otros. O sea, así como yo espero de ellos cierta tolerancia, yo también sea tolerante con ellos y viceversa. Terminemos, hermanos. Una vez sería bueno hacer una lista de las personas o de las cosas en las cuales tengo dificultad de tolerar y soportar. Y una vez que hayas hecho esta lista, entonces perdone a cada persona una por una, por aquello que te haya molestado. Aunque no te pida perdón, perdónale. Libérate. ¿Se acuerdan lo que les decía? Cuando alguien nos ofende, cuando te acuerdas que alguien nos ofende y que te hizo algo mal y que tú estás aquí acordándote que me debe dinero y no sé qué, o no sé, me ofendió y me dijo, y el otro allá en Alicante, en la playa, con sus gafas de sol, disfrutando del paisaje, ni se acuerda de aquello que hizo y tú acá sufriendo. Perdónale. Dirás, pero es que no se ha arrepentido. Da igual, Dios te manda que le perdones. ¿Te das cuenta? Cómo a veces nosotros llevamos cosas que no deberíamos estar cargando. Y liberémonos de esas cosas. Cuidemos nuestra actitud hacia otros. Y Dios va a cuidar la de ellos hacia ti. Porque Dios es justo también en eso. Haz lo correcto y deja que Dios se encargue del resto. Porque a veces estamos esperando hasta que no cambie Él, no cambio yo. ¿Sabes qué? No funcionan así las cosas. Trata con tu vida primero. Soportándonos los unos, pero los unos somos nosotros. Tengo que empezar yo a soportar a los otros, no los otros a mí. Así es como se manejan las cosas. Pero ¿se dan cuenta? Si tú decides que yo voy a empezar a soportar a los otros, ¿qué va a pasar de manera inmediata con todos los que estamos aquí? ¿Los estamos soportando los unos a los otros? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque por eso Dios lo dice así. Porque no para que tú estés pensando en los otros que te tienen que soportar, sino que tú estés pensando en tú que te tienes que soportar a los demás. Y si todos asimilamos eso, ya estamos viviendo de esa manera, soportándonos los unos a los otros. Cuidemos nuestra actitud y Dios obrará en nuestras vidas. Regresemos a Efesios, leemos y terminamos en esta tarde. Efesios capítulo 4. Regresaremos a este pasaje porque hay cosas importantes que subrayar la semana entrante, si el Señor lo permite. Pero recuerden esto. Primero dice el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. La humildad no es ausencia de bienes, es actitud de dependencia. Reconocer que necesitamos al Señor, primero que nada. Con toda humildad, mansedumbre, control. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo se mantiene la unidad? Cuando buscamos tener paz. Donde hay guerra, no hay paz. Y donde hay paz, no hay guerra. Y donde hay paz, hay unidad. Dios nos da unidad con su Espíritu, pero tiene que ser guardada en el vínculo de la paz, esa unidad. Y cuando no nos soportamos, metemos guerra. Y cuando metemos guerra, no hay paz. Y cuando no hay paz, no hay unidad. Y hay pleito, y hay disensión, y hay un mal sentimiento, y ya no estoy contento, y ya no estoy cómodo, y ya no quiero venir, y ya, mira,
¿Se dan cuenta algo? Tonterías que nos pueden dividir. Por eso soportándonos los unos a los otros. Empezando por uno. Yo tengo que aprender a soportar a los demás. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Gracias por estar. Y saludos a los hermanos que nos mandan saludos siempre por Facebook. Aquí los tengo. Hay algunos conectados. Dios los bendiga. Y que les digo a los que están conectados en Facebook, siempre identifíquese, por favor, cuando no está claro su perfil, porque luego tienen unos nombres que no sé de qué va. Y le digo, hermano, hola, pues, ¿quién eres? Bueno, vamos a orar. Saludos, hermanos. De verdad, gracias por estar también compartiendo la palabra con nosotros. Señor, gracias por tomarnos, por perdonarnos, por soportarnos tantas cosas, tantas rabietas, tantas pataletas como niños pequeños inmaduros que todos cometemos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser conscientes que hemos de seguir creciendo y madurando. Ayúdanos a guardar unidad entre nosotros. Ayúdanos a ser pacientes y soportarlos con tolerancia y amor genuino, buscando el bien de los demás. Te ruego por cada corazón. Te ruego, Señor, que nos ayudes a establecer estas cosas en nuestra vida, porque sabemos que vendrán tiempos difíciles en algún momento. Y queremos estar listos para honrarte a ti, aunque las cosas no sean las más favorables. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos. Rogamos que tu Espíritu siga trabajando en nuestras vidas y que sobre todo, que tu perdón, que tu amor para con nosotros lo alberguemos profundo en nuestro corazón, que lo hagamos nuestro para que podamos también perdonar a otros y vivir también en paz, creciendo en armonía, reflejando tu gloria. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a los que están conectados. Aquí despedimos la transmisión. Les recordamos que el próximo jueves a las 7 de la tarde, aquí nos vemos. La transmisión empezará una media hora más tarde, 7:30, porque siempre se me olvida decimos reunión a las 7, y hay gente que luego dice, ¿no ha empezado la reunión? Pues es que empiezo a transmitir a las 7:30. ¿Por qué? Porque no quiero que, siempre luego me salen que derecho de autor por los himnos y esas cosas, aunque ya intenté poner cintillos y esas historias, y como quiera, o sea, dándole crédito a quien compuso los himnos y como quiera. Entonces digo, pues evitémonos situaciones, compartimos la enseñanza. Esta no tiene copyright. Si es bendición para tu vida, por favor, compártela a otros, que llegue y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que adelante. Y gracias por conectarse los que están conectados, y nos vemos el jueves a las 7 aquí y 7:30 en línea, y el domingo a las 6:30 aquí y a las 7 en línea. Ya los confundí a ustedes, ¿verdad? Van a decir, ¿a qué horas voy a llegar? A las 6:30 el domingo, a las 7 el jueves. Ya ni yo me sé los horarios, ¿verdad? Jueves a las 7 de la tarde, sí, ok. Y el domingo a las 6:30 de la tarde, ¿vale? Así que despedimos la transmisión. Gracias, Alejandro, gracias, Roda, por estar. Nos van a compartir un himno especial que si estuvieran los que están en línea aquí, lo disfrutarían, pero tengo que cerrar aquí la transmisión. Así que adelante, por favor, hermanos, adelante. Acérquense, chicos, acérquense. Despedimos la transmisión. Aquí, adelante.